Ya buenas, espero se encuentren bien. Esta sería la ayudantía número 4 de mecánica de fluidos. Ya miren, la idea de hoy es que veamos un ejercicio de compuertas, ¿ya? La vez pasada, cuando nos juntamos presencialmente, vimos una compuerta muy similar, pero que estaba vertical. En este caso, la idea es que veamos una compuerta inclinada, ¿ya? En este caso es muy similar al anterior, ya que tenemos dos fluidos que no se mezclan, que en este caso es el agua y la glicerina, ¿ya? ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice que tenemos una compuerta inclinada a 60 grados, ¿ya? Acá está el ángulo teta de inclinación, sobre una pared, que claro, aquí tenemos los dos fluidos, tenemos el agua, la glicerina, sus respectivas densidades. Se pide determinar la fuerza horizontal que ejerce la pared sobre la compuerta. Ojo, aquí esto es muy importante porque nos dicen que la compuerta al final va a ser un rectángulo, una compuerta rectangular de ancho 1 metro, de ancho 1 metro, ¿ya? El alto lo vamos a encontrar después, ¿ya? Aquí nos dan las alturas y las profundidades de los fluidos. Así que en base a eso vamos a encontrar la altura de la compuerta, ¿ya? Que lo que nos mencionan que vamos a tener una, una columna de agua de 12 metros, ¿ya? Como se pueden dar cuenta, la distancia desde la base hasta la superficie libre es de 15 metros y la distancia de, o sea, la altura de la columna de glicerina es de 3 metros, ¿ok? Por ende, la altura de la columna de agua va a ser de 12 metros. Muy bien. Entonces, comenzamos con el ejercicio. Lo primero para comenzar el problema es ver qué es lo que pasa con la distribución de presiones de, sobre la compuerta, ¿ya? Para la distribución de presiones va a ser un poco más complicado que para el caso vertical. Voy a copiar esto, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros vamos a tener una presión en el punto A diferente a la presión en el punto C y diferente en el punto B, donde, claro, la presión en el punto B va a ser mayor a la presión en el punto C y todas van a ser mayores a la presión en el punto A debido a que la presión es directamente lineal con la profundidad de, o sea, con la altura de la columna de fluido. Bien, si vemos la distribución de presiones, vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener esta pared. Pared, acá está la superficie libre de fluido y acá tenemos el punto A. La distribución de presiones hasta el punto A va a ser lineal, ¿ok? Y va a aumentar a medida que aumente la profundidad, ¿ok? Así que aquí vamos a tener la presión A. ¿Qué es lo que sucede ahora con la presión C y B? Vamos a tener que analizar qué es lo que pasa con la compuerta inclinada. Acá vamos a tener la compuerta inclinada. Acá tenemos el punto A, acá tenemos el punto C y acá tenemos el punto B, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? La presión en el punto A nosotros ya la conocemos. Ya sabemos que va a ser P sub A. Esta va a ser la altura de la presión, P sub A. Bien. ¿Y qué va a pasar ahora? Va a pasar que para pasar del punto A al punto C va a haber un aumento de presión, que va a ser lineal, ¿ya? Porque es presión hidrostática la que está aumentando. Sin embargo, la presión de partida para el punto C va a ser la presión A. Entonces aquí vamos a tener la presión A y después sobre la presión A va a actuar la presión hidrostática que está entre A y C. Ahí está. Y esta va a ser la presión C. ¿Ok? Esto siempre apuntando hacia el sólido. ¿Y qué es lo que viene ahora? Ahora vamos a encontrar la presión en el punto B. La presión en el punto B va a ser la suma de la presión en el punto C más la presión hidrostática que ejerce esta columna de glicerina. ¿Ok? O sea,
La presión en el punto B va a partir con la presión C. Aquí vamos a tener una presión constante que va a ser igual a la presión C, más la presión hidrostática que ejerce esta columna de glicerina. O sea, que va a ser lineal. Bueno, ahí quedó un poco feo. Va a ser lineal y nos va a quedar así. Así estaría la distribución de presiones. Por lo tanto, aquí sería P sub B. Muy bien. Ahora ya vimos cómo se comporta la distribución de presiones, así que la idea ahora es calcular las presiones. Como ya hemos mencionado, la presión A, la presión en el punto A, va a ser la presión hidrostática de toda esta columna de fluido, de toda esta columna de agua. ¿Ok? O sea, esto sería ρ del agua, la densidad del agua, por la altura de esta columna, que esta columna, ¿cuánto sería su altura? Sería 5 metros, o sea, 15 metros menos 5 metros, o sea, 10 metros, por la gravedad, o sea, 9,81 metros partido en segundo al cuadrado. Bien, nosotros habíamos dicho que la densidad del agua iba a ser 1000, así que todo esto nos daría una presión A igual a 98.100 pascales. Esa va a ser la presión en el punto A. Muy bien. La presión en el punto C, la presión en el punto C va a ser, recuerden, la presión que está por sobre nosotros, o sea, la presión A, más la presión hidrostática que ejerce esta columna de fluido sobre, sobre la compuerta, ¿ya? Que sería ρ, la densidad que seguiría siendo del agua, por la altura de esta columna de fluido que sería, eh, serían 2 metros, ¿ya? ¿Por qué serían 2 metros? Porque acá la distancia es 5 y acá la distancia es 3. La diferencia entre estos dos es 2 metros, ¿ya? Recuerden que sería un error considerar 12 metros, o sea, la distancia entre la superficie libre y esto, porque ya estamos considerando la presión que ejerce toda esta columna de fluido, así que solamente nos falta considerar la presión que ejerce esta pequeña columna de fluido. Así que sería más 2 metros por la gravedad, ¿ya? Acá la presión A ya la conocemos, la densidad es 1000, 2 metros y la gravedad. Esto nos daría una presión de 117.720 pascales. Y vamos con la presión en B. La presión en B va a partir con la presión que tenemos aquí en la superficie libre de glicerina, que sería la presión C, o sea, la presión que ejerció toda esta columna de fluido de agua, ¿ya? Más la presión hidrostática de la columna de glicerina, o sea, densidad de la glicerina por la altura de la columna, que serían los 3 metros, por la gravedad. Esto sería igual a, todo esto sería 154.802 pascales. Y ya conocemos las presiones en los tres puntos importantes de la compuerta, ¿ya? Ahora lo que debemos hacer es encontrar las fuerzas que actúan sobre la compuerta, ¿ya? Al igual que en el caso anterior, voy a copiar nuevamente la compuerta que está acá. Y lo que vamos a hacer, nosotros vamos a tener una fuerza resultante ejercida por el agua, FH2O, y vamos a tener una fuerza resultante ejercida por la glicerina, F glicerina, ¿ok?
Eso es muy importante. Así que la idea ahora es que logremos cuantificar cuántas son estas fuerzas. Y es sencillo porque solamente viendo la distribución de presiones. Muy bien. Lo que sí, algo muy importante es saber cuántas son las distancias de las compuertas, o sea, el largo de la compuerta entre A y C y el largo de la compuerta entre C y B, LCB y LAC. ¿Ya? Para ello, simplemente tenemos que usar identidades trigonométricas. Y bueno, acá vamos a tener el triángulo, acá tenemos los 60 grados, ahí tenemos una distancia de 5 metros. ¿Ya? Pero vamos a calcular primero la distancia LAC. Así que no van a ser 5 metros, sino que van a ser 2 metros. ¿Ok? Y esta va a ser L a sub C, la distancia de la compuerta entre A y C. ¿Ok? Esto implica que L a sub C va a ser 2 partido en el seno de 60. ¿Ok? Y esto nos daría 2,309 metros. Esa es la distancia entre A y C. La distancia entre C y B va a ser lo mismo, pero ahora en vez de tener una altura de 2 metros, vamos a tener una altura de... eh, claro, o sea, vamos a tener que sacarle de los 5 metros y restarle los, la distancia LAC. ¿Ok? O sea, aquí, claro, 5 metros. Esta sería la distancia LBA. Calculamos la distancia LBA, al igual que de esta forma, le restamos la distancia LAC y encontramos la distancia LCB, la cual nos debería dar 3,46 metros. La distancia LCB. ¿Ok? Así que bueno, una vez que ya conocemos las distancias de las compuertas, ya podemos empezar a calcular las fuerzas. Primero calculemos la fuerza que ejerce el agua. ¿Ya? La fuerza que ejerce el agua va a ser entre A y C. Entonces, si vemos la distribución de presiones es de la siguiente forma. Acá tenemos el punto A, acá tenemos el punto C. Primero teníamos la presión que ejercía la columna de fluido, o sea, la presión A. Y luego de eso teníamos la presión hidrostática que se ejercía por la columna de agua también, pero entre A y C, que esa se conocía como la presión C. Muy bien. Aquí viene lo siguiente. Voy a dar vuelta a la compuerta para que se entienda mejor el análisis. Acá tenemos C, acá tenemos A, y la distribución de presiones se va a ver de la siguiente forma. P sub A, y acá tendríamos P sub C. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener entonces? Vamos a tener que la fuerza que ejerce el agua sobre la compuerta va a ser igual a la presión A, o sea, toda esta distribuida rectangular que representa la presión A, por el área de la compuerta. En este caso va a ser el área de la sección AC de la compuerta, o sea, largo AC por el ancho B, que era de 1 metro. ¿Ok? Esa sería la fuerza que ejerce solamente la presión A sobre la compuerta. Nos falta cuantificar la fuerza que está arriba, ¿ya? La fuerza que ejerce este triángulo de acá, la fuerza distribuida con forma triangular. Muy bien. ¿Cuánto sería la altura de esta distribuida triangular? Sería PC, la presión C,
menos la presión A. Ahí está la altura de esta fuerza distribuida. Entonces, la fuerza que ejerce la distribuida triangular va a ser P sub C menos P sub A partido en 2, porque recuerden que cuando son triangulares es partido en 2, ¿ya? Recuerden que representan la mitad de una distribuida rectangular, ¿ok? Esto sería multiplicado por la distancia, que sería la misma, L a sub C, por B. Y bueno, esta ya sería la ecuación para poder calcular la fuerza que ejerce el agua sobre la compuerta. F H2O va a ser, aquí ya conocemos todo, conocemos la presión C, la presión A, los largos y el ancho, conocemos todo. Entonces, reemplazando, vamos a obtener que la fuerza es de 249.207 newtons. Esa sería la fuerza que ejerce el agua sobre la compuerta. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la glicerina, ¿ya? Para la glicerina, ¿ya? Ya creo que es con I, no con Y, pero bueno, ahí está. Ya, perfecto. Ahora la fuerza para la glicerina. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Nuestra distribución de presiones es la siguiente. Nosotros teníamos que la glicerina actúa entre el punto C y el punto B de la compuerta. La distribución de presiones entre esta sección de la compuerta partía con la presión C, que al final esto ya representaba una fuerza distribuida rectangular. Esto, sumado más la presión que ejerce la columna de glicerina, y claro, al final sería una distribuida triangular, ¿ok? Que llega hasta P sub P. Todas estas presiones ya fueron calculadas anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Si queremos cuantificar la fuerza que ejerce la glicerina sobre la compuerta, va a ser así. F glicerina va a ser igual a la presión que ejerce, o sea, esta presión distribuida de forma rectangular, que representa la presión en el punto C, por el largo de la compuerta, que sería LCB, por el espesor, o sea, el ancho de la compuerta, que sería B, o sea, 1 metro. Más, ya consideramos la fuerza que ejercía toda esta distribuida. Ahora nos falta ver la fuerza que ejerce la distribuida triangular. ¿Ok? La altura de esta distribuida triangular sería P sub B menos P sub C. Eso partido en dos porque recuerden que es una distribuida triangular, representa la mitad de una distribuida rectangular. Y esto multiplicado por el largo C sub B por B. ¿Ya? Por lo tanto, reemplazando los datos, vamos a tener que la fuerza que ejerce la glicerina sobre la compuerta es de 472.022 newtons. Como se pueden dar cuenta, la fuerza que ejerce la glicerina es más del doble de lo que ejerce la fuerza del agua. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que, claro, la glicerina tiene mayor densidad que el agua y aparte de eso tenemos una columna de fluido, que en este caso sería la columna de agua, por sobre la glicerina. Entonces, claro, de por sí, en la sección BC de la compuerta va a haber una mayor presión, ¿ok? Entonces, ahí a esto se debe el por qué la fuerza de glicerina es mayor que la fuerza del agua. Bien, así que eso, ya conocemos las magnitudes de las fuerzas que se ejercen sobre la compuerta. Ahora lo que tenemos que encontrar es la distancia a la cual se aplican esas fuerzas. ¿Ya? Recuerden que nosotros vamos a tener
una compuerta, acá tenemos A, acá tenemos C, acá tenemos B, acá tenemos F, H2O, y acá tenemos la fuerza de la glicerina. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que encontrar ahora es la distancia desde el punto a la cual se aplica la fuerza de la glicerina, o sea, la fuerza del agua, IPH2O, y la distancia a la cual se aplicaría la fuerza que ejerce la glicerina. ¿Ya? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el método de la inercia, que, bueno, es el siguiente. Lo que nosotros tendríamos acá sería que IP, la distancia IP, esto es la fórmula general, no es para un fluido en particular, ¿ya? IP va a ser igual a IC, o sea, la distancia hasta el centro de presión de la geometría o de la compuerta, más la inercia de área de ese perfil, partido en, nuevamente, la posición hasta el centroide, más la presión que va a tener la columna superior a nuestra columna de fluido, partido en rho g, seno del ángulo teta, o sea, la inclinación de la compuerta, por el área de la compuerta. Así que eso. Ahora lo que nos queda sería reemplazar y aplicar para el agua y para la glicerina. Ya, la posición del centro de fuerza, o sea, sí, del centro de presión, que va a ser donde se aplique la fuerza resultante, para el agua va a ser ya. ¿Dónde está el centroide o el centro de masa de la compuerta AC? Nosotros aquí tenemos la compuerta AB, la compuerta AB, aquí en el punto medio está C. ¿Ya? Como estamos estudiando solamente la mitad de la compuerta que está siendo afectada por el agua, el centro de masa de esta compuerta va a estar a la mitad, ¿ya? Porque recuerden que es una compuerta rectangular. Acá está la distancia AC y aquí a la mitad va a estar su centro de masa, ¿ya? Por lo tanto, la distancia del centro de masa va a ser L a sub C partido en 2, ¿ya? Ahí estaría la distancia hasta el centro de masa, más la inercia del perfil, ¿ya? Como es un perfil rectangular, acá teníamos el ancho B, acá teníamos el largo LAC, o sea, sí, LAC. Y bueno, para este caso de un perfil rectangular, la inercia de área o el segundo momento de área va a ser, recuerden, esto aquí es con respecto al centro de masa, no con respecto al origen. Va a ser B por L a sub C, ancho por largo al cubo, partido en 12. ¿Ya? Entonces aquí nos quedaría B por L a C al cubo partido en 12. ¿Ya? Perfecto. Tenemos que seguir reemplazando la distancia hasta el centro de masa. Ya sabemos que va a ser L a sub C partido en 2 más ρ cero, presión sub cero, ρ que sería la densidad, en este caso densidad del agua, por la gravedad, por el seno del ángulo, teta, enseguida vamos a reemplazar esos valores, por el área, que en este caso sería, acá tenemos la compuerta, va a ser L a sub C por B. L a sub C por B. Ok, acá extendemos un poquito esto. Y bueno, aquí aún nos queda reemplazar algunos valores. ¿Qué es lo que sucede acá? Recuerden algo importante. ¿Quién va a ser P sub cero? Nosotros aquí estamos trabajando con agua, ¿verdad? Claro, estamos trabajando con agua en esta región de aquí, en esta región de acá. Por lo tanto, la presión de la columna de fluido que tenemos
por sobre la columna de fluido que estamos estudiando, va a ser P sub A. O sea, la presión de toda esta columna de fluido que está por sobre la zona que estamos estudiando. O sea que P sub 0 va a ser la presión que nos ejerce la columna de agua. P sub A. Ahí, para que se vea mejor. ¿Ya? Mientras que, ¿qué ángulo debemos tomar? Recuerden que la fórmula, o sea, la ecuación o el método de la inercia, ¿qué ángulo consideraba? Consideraba el ángulo que se formaba en la parte superior. ¿Ok? O sea, voy a escribirlo acá abajo. Consideraba este ángulo teta. ¿Ok? Pero en nuestro caso, que tenemos A, B, este ángulo teta va a ser el mismo que está acá. Por lo tanto, claro, el ángulo de 60 grados nos sirve. Nos sirve para poder reemplazarlo aquí en la ecuación, ya que va a ser igual al de la fórmula. Y PH2O va a ser igual a L a sub C partido en 2 por la inercia de área de la compuerta L a C elevado a 3 partido en 12. Todo eso partido en L a sub C partido en 2 más la presión en el punto A partido en la densidad del agua o la gravedad por el seno de 60, que va a ser el ángulo de inclinación de la compuerta, multiplicado por el área LAC por B, o sea, el área de la compuerta. Ya. Si reemplazamos todos estos datos, porque ya todos estos datos son conocidos, vamos a tener que la distancia IPH, ojo, o sea, la distancia hasta el centro de presiones va a ser 1,119 metros. Bien, ¿qué significa esto? Esto significa que, claro, que la distancia entre el punto A hasta la fuerza que ejerce el agua va a ser de 1,119 metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Viene lo siguiente. Tenemos que sacar lo mismo, o sea, la distancia de A hasta el centro de presiones para la glicerina. Va a ser exactamente la misma ecuación. Pero aquí vamos a tener que cambiar algunos datos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que ver, claro, sería la misma ecuación, la voy a copiar acá. Ya, acá está la ecuación. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? La región que estamos estudiando ahora es la compuerta que está sumergida en glicerina. El ancho de esta compuerta es B y el largo sería LCB. Acá estaría su centro de masa. Y bueno, la distancia que vamos a tener desde esta compuerta hasta su centro de masa va a ser IC, va a ser igual a LCB partido en 2. ¿Ya? ¿Qué más? La inercia del perfil de área con respecto a su centro de masa va a ser, como es una compuerta rectangular, va a ser B por L C sub B al cubo partido en 12. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que P sub 0 va a ser la presión que ejerce la columna de fluido que está por sobre nuestra compuerta. O sea, en este caso sería la presión P sub C. ¿Ya? Porque recuerden que nosotros aquí tenemos la compuerta, o sea, la zona de la compuerta que está sumergida en glicerina, y arriba de esta compuerta que tenemos la presión P sub C. Ya. ¿Qué nos quedaría ahora? El ángulo también sería de 60 grados, ya se vio en el caso anterior porque era 60 grados, y el área
de la compuerta sumergida en glicerina sería L C sub B por el ancho de la compuerta P. Y también, no menor, la densidad que nosotros debemos considerar ahora debe ser la densidad de la glicerina. ¿Ya? Todo esto ya son datos conocidos. Por ende, si los reemplazamos, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener que, si reemplazamos todos estos datos, vamos a obtener que la distancia desde el punto C hasta el centro de presiones va a ser hiperglicerina, va a ser de 1,808 metros. ¿Ya? Así que, perfecto. Perfecto, ya tenemos la distancia hasta el centro de presiones para ambas fuerzas. Y ahora lo que debemos hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre para poder encontrar la fuerza horizontal que nos están pidiendo. Muy bien, aquí tenemos la compuerta, acá tenemos el punto B, acá tenemos el punto A. Y bueno, quiero que nosotros nos pidan. O sea, nosotros tenemos la fuerza que ejerce el agua, nosotros tenemos la fuerza que ejerce la glicerina, y nosotros aquí tenemos la fuerza de reacción que ejercería la compuerta sobre, o sea, la pared sobre la compuerta, que le voy a poner F sub R, o fuerza resultante. ¿Ya? ¿Qué va a pasar acá? Nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener una altura H a B, y aquí, como se pueden dar cuenta, en el punto B, si volvemos a la imagen, ¿qué tenemos? Tenemos un pasador, ¿ya? El pasador permite el movimiento en X y en Y. Por lo tanto, o sea, no permite el movimiento en X y en Y. Por lo tanto, tendríamos reacciones verticales y horizontales. B sub y B sub X. Y bueno, ¿qué es lo que haremos ahora para poder encontrar esta fuerza horizontal? Para encontrar la fuerza horizontal, lo que tendremos que hacer va a ser estudiar el momento sobre B, el momento de fuerza sobre B. Pero para ello, primero que nada, hay que conocer estas distancias de acá, ¿ok? Pero la verdad es que no es para nada complicado. Primero que nada, vamos a encontrar esta distancia entre B y la fuerza que ejerce la glicerina, desde B. A esa distancia le voy a poner R sub glicerina, ¿ya? ¿Cómo encontraremos eso? R sub glicerina va a ser igual a, ya, va a ser la resta de todo el largo de la compuerta, ya, L a B, L a B, menos, recordemos algo, que aquí está el punto C. Recordemos que la distancia IP que encontramos nace desde C, no nace desde A, nace desde C. Aquí está IP glicerina. Por lo tanto, nosotros tenemos que partir desde C. Así que a esta distancia, L a sub P, le vamos a restar todo este tramo L a sub C. ¿Ok? Así que de momento, esto que nos estaría dando toda esta distancia entre B y C. Así que ahora para encontrar el R glicerina tenemos que restarle el centro de presión donde se ejerce la fuerza de la glicerina. ¿Ok? Y bueno, haciendo la suma llegaremos a lo siguiente. A que R glicerina va a ser, claro, el largo A sub B menos el largo A sub C menos IP de la glicerina. ¿Qué nos dará esto? Esto nos va a dar 1,655 metros. ¿Ok? Recuerden, no confundan L a sub B con HB. L a sub B es la distancia entre B
y A. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ya conocemos la distancia entre B hasta la fuerza, medida desde B. Entonces, vamos a hacer lo mismo para el agua. ¿Desde dónde va a ser esto? Esto va a ser desde B hasta la fuerza del agua. O sea que sería esto. Desde B hasta el centro de presión del agua. RH2O. ¿Ya? Esta fuerza sería más sencilla, o sea, esta distancia sería más sencilla de encontrar, porque va a ser simplemente el largo de toda la compuerta, L a sub B, menos, ¿menos quién? Menos la distancia que hay desde el punto A hasta el centro de presión, o sea, hasta donde se ejerce la fuerza del agua. IPH2O menos IPH2O. Ambas distancias ya son conocidas y por ende RH2O va a ser 4,583 metros. La distancia desde B hasta el centro de presión. ¿Ok? Entonces, y aquí nos quedaría lo último. Bien, vamos a calcular el momento. O sea, voy a redibujar todo esto para que se entienda mejor. Acá tenemos el punto B, acá tenemos el punto A, acá tenemos la fuerza que ejerce el agua, y aquí tenemos la distancia, la fuerza que ejerce la glicerina. ¿Ya? La fuerza que ejerce la glicerina se encuentra a una distancia R sub li, y la fuerza que ejerce el agua se encuentra a una distancia R sub H2O. Bien, ¿qué es lo que haremos ahora? Vamos a hacer el momento sobre el punto B. ¿Ya? Este momento va a ser igual a cero porque la compuerta se encuentra estática. No se encuentra en movimiento, así que va a ser equilibrio de fuerzas y eso sería que el momento va a ser igual a cero. ¿Ya? Esto implicaría que, recuerden que aquí está la fuerza R. ¿Qué implicaría este momento? Implicaría que, claro, F sub R por el brazo que ejerce esta fuerza, que va a ser la altura H sub B, porque claro, aquí estaría su brazo, aquí estaría su fuerza perpendicular, y ahí se generaría el momento H sub A, va a ser igual a los momentos que ejercen las fuerzas del agua y de la glicerina. O sea, F H2O. ¿Por qué brazo? Por el brazo R H2O, ¿verdad? Porque claro, R H2O al final es un vector perpendicular a la fuerza H2O. Y eso generaría un momento en el sentido negativo. ¿Ya? Y aquí nos quedaría R H2O más el momento que ejerce la fuerza de glicerina por el radio o el R, la distancia entre B y el centro de presiones. Eso nos formaría un momento muy similar a este, también en sentido negativo. F glicerina por R glicerina. Bien, ya conocemos todos los valores salvo es F sub R, de tal forma que si despejamos todo, nos daría que F sub R va a ser igual a FH2O por la distancia entre B y el centro de presiones de F, o sea, la fuerza del agua, más la fuerza que ejerce la glicerina por la distancia entre B y el centro de presión de la glicerina, todo eso partido en la distancia HB
o la altura de la compuerta vertical, que al final recordemos que eran los 5 metros. ¿Ok? Si reemplazamos todos los valores, nos va a dar que la fuerza horizontal que le ejerce la pared a glicerina es de 384.754 newtons. Y ese sería el ejercicio.